Ahí. Buena esa. Sí. Amantes del fútbol limpeños, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión. Ya estamos nuevamente a este gran encuentro entre 24 de septiembre de sus Nanagua. Hoy puntualmente dijeron que a las 15 horas de iniciar y así mismo están entrando ya los jugadores a la cancha. Ambos que están buscando pasar a la siguiente fase. Estamos en cuartos de final extra, partido extra, hoy miércoles 8 de julio. Ya saludo también a mis dos grandes compañeros que van a estar compartiendo con nosotros en esta transmisión. ¿Qué tal, Nicky Colmán? ¿Cómo estamos? Mi querido Alex, ¿cómo estás? Saludos cordial a toda la audiencia ya que están conectadas con nosotros en la tarde de hoy. Todo listo y preparado para disfrutar de este tercer encuentro en la tarde de hoy que lo van a disfrutar a través de Limpio Digital. Saludamos también a nuestro gran compañero Tony Solalinde, que hoy va a estar en la parte de análisis, comentarios también. Tony Solalinde, ¿cómo estamos hoy? Muy buenas tardes para la audiencia de Limpio Digital. Arrancamos este trabajo periodístico ya con el último cupo. La disputa del último cupo para semifinales, el equipo de Río Salado ya expectante, esperando a su rival el próximo domingo. Van a estar jugando el segundo partido ya programado ya para las semifinales del partido de ida. Por supuesto también te saludamos a vos que ya estás del otro lado, desde donde sea que nos estás viendo, tu trabajo, en tu casa, en la sala, donde sea, te mandamos un fuerte abrazo. Nosotros continuamos también, por supuesto, agradeciendo a los presentadores que hacen posible de que podamos compartir con todos ustedes. Gracias a Material de Construcción Santa María, gracias a Central Ofertas, a Farma Méndez que cuida tu salud y tu economía. También agradecemos a Recicladora Carandaú, a Candia Sport, a JHS Hidráulica, a JJ Infran Servicios, a J Autorepuestos, a Sparta Pizza, a Taller Alfotec, a Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya son estilo, a Embutidos Artesanales Daisy y también, por supuesto, a Nuevo Horizonte Ambiental que comparten con nosotros en cada transmisión. Y vos, si quieres sumar también a tu empresa, por supuesto puedes hacerlo contactándote con nosotros en cualquiera de nuestras páginas, que por supuesto ya pueden ir buscándole en las distintas redes sociales. Estamos transmitiendo a través de YouTube, a través de Facebook para todo el mundo. Arranca así este gran encuentro entre 24 versus Nanagua, compañeros. El 11 del equipo de 24 de septiembre de Rincón, con la 1 Jonathan Delgado, con la 2 César Insaurralde, con la 3 Kevin González, con la 4 Lucas Fernández, con la 18 Carlos Rojas, con la 17 Víctor Núñez, con la 6 Augusto González, con la 8 Emmanuel Martínez, con la 16 Ángel Zarza, con la 17 Alexis Acuña y con la 10 José Galeano. Es el onceno titular para el equipo de 24 de septiembre de Rincón. Bien, ahí están los diferentes jugadores que ya están listos. La cancha realmente, yo pensaba que iba a haber una menor cantidad de personas, pero realmente se están sumando muchos aficionados de diferentes clubes también. La batucada, los hinchas principales que gritan, que saltan, también ya están a punto de ingresar a las graderías. Ahí estamos viendo también a los diferentes amigos que están vendiendo sus chipas. Un saludo especial a Chipaches, que nos estuvo acompañando justamente también en nuestro viaje de Bella Vista. Le mandamos un fuerte abrazo a los amigos de Chipache, es la mejor chipa de todo el país. El equipo de Nanagua va con 12, Tobías Alonso, 2, José Villalba, 3, Blas Armoa, el 19, Osvaldo Fernández, 6, Oscar Candia, 7, Rodrigo Esquivel, 5, Ezequiel Hogado, 18, Ronnie Hogado, 8, Erison Galeano, 17, Damián Mesa, y con la 9, Julio Trinidad. Es el onceno del equipo de Nanagua. Muy bien, señoras y señores, todo listo para ponerse en marcha el encuentro en la tarde de hoy, el tercer partido para definirse ya el último semifinalista en la Liga Limpeña de Fútbol. Todo listo el árbitro principal, ultimando detalles para lo que va a ser el partido en la tarde de hoy, señoras y señores, para que pueda arrancar ahí coordinando con el cuarto árbitro para que esto se pueda poner en marcha y poder disfrutar, señoras y señores, de este superclásico
del superclásico de Rincón para disfrutar. Ahora sí, ahí lo autoriza el árbitro, señores. Ahí lo mueve el conjunto de Nanagua, que intenta habilitar por el sector izquierdo, pero rápidamente repele el conjunto del 24 por el sector derecho, avanzando el medio campo. Ahí levanta la mirada, vamos a ver qué hace, mete el freno. Se le muestra el capitán, vamos a ver con quién decide jugar más para atrás, Insaurralde con el balón. El capitán intenta mover, ahí lo vamos a recuperar el conjunto de Nanagua, pero se le escapa el balón y va a corresponder ahora sí, salida, según el asistente, para el conjunto de Nanagua. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Salida lateral. El conjunto de Nanagua. Pelota que la juega para atrás. Vamos a ver si llega el portero que acelera. Y con lo justo, señoras y señores, se queda con el balón de Jonathan. Para que pueda salir desde el fondo. Mesa que lo aprieta. Va a ser salida, señores, desde la portería para el conjunto del 24. Pelota que la juega larga, intenta dominar. Por arriba el balón. Ezequiel que lo vuelve a meter desde el fondo. Mesa intentando habilitar, pero ya estaba el banderín habilitado. Todo va anulado, señores, y va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto del 24. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino, a metros del semáforo de Limpio. Muy bien, señoras y señores. Colocando el balón para levantar. Listo y puesto el jugador un poquito más para atrás. Le pide el árbitro principal, Tony, para que pueda hacer la salida correspondiente del conjunto del 24. Un poco más movido el inicio de este encuentro. Ya hubo movimiento por lados de Nanagua y también 24. Pelota para arriba, dentro del área, intenta salir, levanta de vuelta el balón, vamos como hace, intenta sacar desde el fondo de pecho, gira y lo va a sacar el conjunto de Nanagua por el sector derecho, pero rápidamente recupera el 24, jugando por el sector derecho. Ahí lo vemos mover bien el balón, señores. El toque intentaba, vamos a ver, intenta dominar, intenta jugar entre dos y la marca, pelota que le queda larga, no se fue el balón. Ahí lo tiene el conjunto de Nanagua, Mesa, Trinidad, levanta y habilita para Mesa que acelera, balón dentro del área y sale el portero con lo justo. Señoras y señores, y lo estaba apretando el equipo del 24 por el sector derecho. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Julio ya hizo una insinuación, hay una asistencia casi perfecta para el primer ataque de peligro del Nanagua. Muy bien, señoras y señores, lo tiene el conjunto del 24 intentando avanzar, le roba la pelota. Ahí para salir rápidamente por el sector derecho, avanzando el medio campo el equipo de Nanagua. 2 en la marca, vamos a ver si aguanta, intenta acelerar, señores. Pero hay falta, hay estirón de la camiseta con los gestos que podemos observar por el árbitro principal. Y va a corresponder tiro libre para el equipo de la República por el sector derecho. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década, ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien, señores, mientras vemos que le pasa la pelota, lo vemos que se va a preparar el capitán, señoras y señores, para levantar el balón. No, le deja a Fernández Bollo para colocar la pelota, el solitario en la barrera, lo vemos a Galeano en este caso. Para levantar el balón, señores. Va Bollo. Pelota dentro del área, intento de cabeza, para arriba de vuelta el capitán que lo peleaba, Ezequiel, lo pegó mordido, vamos a ver con los gestos que dice el árbitro, balón que se desvía y va a corresponder tiro libre de esquina por el sector izquierdo para el equipo de Nanagua. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos y mucho más, 0983-074-531. Muy bien, lo vemos colocar el balón para levantar, señoras y señores, por el sector izquierdo. El conjunto de Nanagua, ahora sí, balón para arriba, intenta de cabeza. Ahí lo vemos al capitán que se prepara para levantar el balón. Ahora sí, pelota para arriba, en los brazos que lo extiende y se queda el portero para salir rápidamente desde el fondo. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, señores. Bollo saliendo desde el fondo. Ahora sí intenta recuperar. Pelota que lo puntea a lo largo. Desde el fondo, jugando de cabeza para atrás para el portero para salir desde el fondo, señores. El conjunto de la República. JJ Different Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Muy bien, señores.
De cabeza, la pelota intenta salir, de pecho, ahí lo tiene bien. Vamos a ver, intenta aguantar, jugando para atrás, Insaurralde, que levanta el balón y la juega larga, intentando buscar al compañero, pero la pelota fuerte a parar en las manos del portero para salir desde el fondo del conjunto de Nanagua. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Muy bien, lo vemos pelear por el sector izquierdo para avanzar, señores. El conjunto del 24. Vamos a ver qué jugada hace Arman. Abrazando bien Fernández, que intentaba. Ahora sí el capitán que recupera para el conjunto de Nanagua, intentando avanzar. No hay mano, dice el árbitro. Y lo tiene el conjunto del 24. Ahora sí el capitán pisa la pelota. Vamos a ver, abriendo por el sector derecho con Insaurralde, que tiene espacio. Va Insaurralde y si se anima, Insaurralde al arco. Balón que se desvía. Se prosigue el peligro, pero ahora sí lo rechazan. Por el costado vuelve a llegar. Creo que... Ahora sí, jugando para Insaurralde, el capitán que intenta, Bodo que no llega, lo tiene el capitán, se perfila al arco, en los brazos del portero que se queda con el balón para salir desde el fondo. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada, encontraron sus dos sucursales, Parquecito y Central. Un cambio obligado el que tiene Nanagua por la expulsión del domingo pasado de Matías Pereira. Hoy el titular es, ahí te digo, el titular es Rodrigo Esquivel. Esquivel. Sí, es el cambio obligado por la expulsión del domingo pasado. Exacto. Un expulsado por... Te corroboro enseguida el cambio de 24. Estoy ahí. Muy bien, señoras y señores. Cabe recordar que fueron expulsados uno por lado en lo que fue el domingo. Y ahora, ya con los diferentes cambios, ya terminan ambos equipos para el enfrentamiento de esta tarde, mitad de semana, señores. Esto se define hoy. El último semifinalista de la Liga Limpeña de Fútbol. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general. Encontrarlo en Teniente Maldonado y Carandaité, Mariano Roque Alonso. Muy bien, señores. Alonso que saca el balón, que la juega larga. Ahí lo devuelve bien de cabeza desde el fondo. De pecho lo recupera bien el capitán, que lo tiene. Choque de capitanes en el medio campo. Intenta avanzar el conjunto de Nanagua. Vamos a ver si llega Ezequiel. No, recupera el conjunto del 24 y se adelanta por el sector derecho, intenta filtrar el pase, ahora sí se prepara bien, señores, avanza el conjunto del 24, le roba el balón, lo tiene Candia, moviendo bien la pelota, Fernández que juega de vuelta para atrás para Candia, Candia que mete el amague, lo hace muy buena manera, pelota que levanta, intenta pasar, pero lo corta bien de cabeza y recupera el conjunto del 24, balón que lo tiene el capitán, señores, Bogado, moviendo bien el equipo de Nanagua, lo vemos a Esquivel, Mesa, se le queda larga y recupera el conjunto del 24, jugando para atrás por el sector derecho, para intentar salir, señores. Fernández que levanta el balón. Le tiene, a ver si se anima, intenta. Balón que se va a perder al palo izquierdo, señores. El portero y va a corresponder salida desde la portería para el equipo de Nanagua. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. El cambio que ingresa en el 24 de septiembre es, en vez de Alejandro Benítez, fue el expulsado el domingo pasado, ingresa el... ¿Por qué número, Tony? Te aviso, te digo, acá estoy, se me junta otra vez. Zarza, Ángel Zarza, 16. El número 16. Es el que ingresa hoy en sustitución del expulsado Alejandro Benítez. Muy bien, señores. Balón que la juega larga, intenta peinar, balón que acelera, vamos a ver, pero llega primero el portero para quedarse con la pelota y salir desde el fondo el conjunto del 24. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Tinta de cabeza, vamos a ver si llega primero, lo rechaza desde el fondo el conjunto de Nanagua, Mesa que lo pelea, balón para arriba, Trinidad que no llega, intenta girar, sale ya rápidamente, señoras y señores, del 24 por el sector derecho, moviendo el balón, Rojas que envía para el compañero, de vuelta para Rojas la pelota. Rojas que la juega larga, vamos a ver si intenta aguantar de cabeza, ahora sí acelera el conjunto del 24 por el sector derecho, pone bien el cuerpo Candia, pelota que va por el jugador del 24, pero recupera Fernández, Esquivel, muy bien, lo vemos, a Ezequiel que juega bien por el sector izquierdo, moviendo el conjunto de Nanagua, intenta avanzar, balón que le roban y recupera el equipo de 24, señores, acelerando por el sector derecho, moviendo bien el balón. Pero en este caso, jugando para atrás ahora, recupera el equipo de Nanagua para salir desde el fondo el portero. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio por un municipio más limpio y saludable. Balón para arriba, señoras y señores, dentro del área. Vamos a ver qué hace. Devuelve a botar el balón. Recupera el conjunto del 24. Moviendo por el centro. Se perfila bien. Tiene espacio. Vamos a ver si se anima. Intenta abrir por el sector derecho. Bollo que lo saca desde el fondo. Trinidad que intenta dominar el balón. Moviendo por el sector izquierdo y recupera el conjunto del 24. Mexa, Damián que recupera. Trinidad.
el capitán. Ezequiel que intenta avanzar, pone el cuerpo, la mano y no hay falta, dice el árbitro, deja correr el balón y va a corresponder salida lateral, señores, para el conjunto del 24 por el sector izquierdo. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino en Limpio. 390 views tenemos actualmente en Facebook. Muchísimas gracias a toda la gente que está prendidísima a nuestra transmisión en vivo y en directo. Muy bien, señores, intenta el conjunto del 24, pelota para el medio, el capitán que no llega, vamos a ver, gira, tiene espacio y si se anima, el balón débil en las manos del portero, señores. Alonso que lo saca y la juega larga, Trinidad que lo espera, intenta aguantar, bota de vuelta el balón, saca de cabeza medias el conjunto del 24, Kiel que intentaba, ahora sí domina bien y jugando por el sector derecho Martínez, ahí lo tiene el capitán, señores, Núñez, moviendo bien la pelota, gira, lo hace bien, ahora sí recupera, señores, el conjunto de Nanagua que la juega larga, buscando a Damián, y llega a medias de cabeza, Mesa que aprieta, pero gira bien, señoras y señores, para salir Rojas, por el sector izquierdo, moviendo para Fernández, que levanta y la juega larga, el pase, y lo rechaza desde el fondo del conjunto de Nanagua. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino a metros del semáforo de Limpio. Cartón de amonestación para el jugador del 24 de septiembre. Para Martínez, para Emanuel Martínez con la camiseta número 8. Amonestado en el equipo del 24. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes y acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias a toda la gente mía que se van sumando con nosotros en la tarde de hoy, en lo que están en el trabajo, en la casa, en lo que están en la oficina, en el auto, donde quiera que esté, la gente en los talleres, gente en la carpintería, disfrutando y conectado con Limpio Digital. Sí, tenemos también más de 100 personas en YouTube que nos están siguiendo, seguro de sus lugares de trabajo o algún, no sé, una bodega que ya esté seguro abierto y esperando lo que va a ser hoy el día de descanso del Mundial. Sí, señor. Descanso full. Mañana prosigue esto, el tema del Mundial. Mañana seguimos con partidos muy candentes. Vamos a estar seguro vibrando. El sábado seguro el sudamericano va a estar pendiente del partido de Argentina. No. Muchos anti-argentinos, anti-Messi, pero es el único que está poniendo la cara por Sudamérica. Hablando de cara, Alex lo veo de cara marroquilla para el partido de mañana. Tiene de cara marroquí, realmente sí. Muy bien. Noruega. Haaland. Muy bien, balón al borde, ahora sí, levantó el banderín, se le fue la pelota y va a corresponder lateral Tony en ataque para el conjunto de Nanagua. No sé si somos noruegos por el fútbol noruego o por las chicas de Noruega. Balón por los dos. Balón para arriba, Insaurralde que domina. Lo saca desde el fondo el equipo de 24, intenta dominar el balón, Fernández que no llega, lo tiene el capitán, señores, del 24, intentando abrir por el sector izquierdo, pero recupera rápidamente Esquivel ahora con él justamente el balón, gira, lo habilitan por el sector derecho para avanzar el equipo de Nanagua y la República. Balón para arriba, al borde del área, Trinidad que no llega, Insaurralde de pecho para salir desde el fondo del conjunto del 24 por el sector derecho. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Los noruegos fueron tendencia también con su ritual, el ritual que tienen. Nosotros alguna vez teníamos también un ritual con la selección, ese silbido que es particular en el estadio Defensores normalmente. El famoso ese. Para mí que es un ritual también muy importante. Silbar lo que no me sale a mí. Tampoco. Muy bien, en serio. El festejo de Noruega me hace recordar ahí cruzando el río Paraguay del costado del Castillo del Peñón. Pelota sí. Que lo tiene. Banderín levantado, una buena posibilidad que lo define bastante bien el equipo de Nanagua, pero ya estaba el banderín levantado. No, le dice Esquivel, pero el asistente dice que ya estaba todo anulado también. Qué buena definición, qué buena definición. Se nota que Nanagua está para abrir el marcador porque es el equipo que tuvo mayores chances. El 24 tuvo ya también una, pero el Nanagua está llegando con mayor insistencia. Muy bien, señoras y señores, buena definición el equipo de Nanagua, pero ya estaba de antemano el asistente con el banderín arriba, todo anulado, señoras y señores, lo vemos. La pelota, tenía el sensor la pelota. Sí, señor. Candia, que intentaba sacar el capitán que se le escapa el balón. Vamos a ver, intenta avanzar junto a Nanagua, lo recupera 24, le puntea, balón que se desvía, vamos a ver si alcanza, se pierde por el costado, pero va a corresponder al lateral para el equipo de Nanagua, por el sector derecho. A ver.
Adelante. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Muy bien, señores, vamos a ver si Mesa alcanza. Llega Mesa, balón que se desvía. ¿Se fue la pelota? No se fue, dice el asistente. Al ras en suelo, moviendo bien, se adelanta y recupera el conjunto del 24. Ahora el capitán Bogado, al ras en suelo, moviendo el conjunto de Nanagua de frente al arco. Vamos a ver, intenta abrir por el sector izquierdo. Fernández que intentaba, puntea con lo justo y va a corresponder salida al lateral en ataque para Nanagua. Fabián Benítez nos estaba viendo también desde Ipané. Excelente la transmisión. Es nuestro seguidor número 1 en el canal de YouTube, Cristian. Muy bien, a la gente está laburando en Ipané. ¿Qué está haciendo? Fabián, le enviamos un abrazo grande. Muchas gracias por estar conectado con nosotros a estas horas y todos los grandes amigos ya también disfrutando tanto en la plataforma de Facebook y en el canal de YouTube en vivo a través de Limpio Digital. Balón que intenta aguantar. Vamos a ver, intentaba puntear Insaurralde. Balón para atrás. Va Fernández, el capitán también. Lo pelean. Pelota que se desvía, no se fue. Ganó el conjunto del 24 que acelera. Una buena pelota, fuerte el balón. Alonso y amaga y sale de muy buena manera desde el fondo, señores. Con la pelota arriba. Vamos a ver Insaurralde que llega primero. Trinidad que aprieta. Lo hace bien, cayó al piso. Se adelanta Trinidad. Con Damián de pecho. Lo devuelve bien. Intenta levantar el balón Insaurralde que saca medias. Intenta salir por el sector derecho el conjunto del 24. Pelota que la juega larga. Avanzando el medio campo por el sector derecho. Gandia que mete el cuerpo. Se adelanta y recupera el balón. Vamos a ver, gira, intenta salir por el sector izquierdo con Borio Fernández. Moviendo el balón, Bogado que mete la pinta y acelera. Ahora sí con el balón que la juega larga, buscando al compañero por el sector derecho. Vamos a ver si alcanza, ¿no? Fuerte el pase y va a ser salida para el 24 por el sector izquierdo. Candiasport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. Contactate al 0983-074-531. Ahora sí, salida lateral. Pelota que la juega larga, recupera, se le escapa, no, se vuelve a posicionar, ahora sí le roban el balón, abriendo por el sector izquierdo y acelera. Pelota que se va a poner por el costado y va a corresponder el lateral, Tony, de salida para Nanagua. Bueno, un partido muy interesante de los dos equipos. 24 que estaba buscando ese espacio para poder llegar al primer gol. Pelota que la juega larga, lo devuelve bien de cabeza. El capitán que intentaba, balón que se pierde por el costado y de vuelta. Es lateral esta vez para el 24 de septiembre. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, intenta aguantar, lo tiene el 24 por el sector izquierdo. A ver qué había. Estaba el banderín levantado ya. Todo va anulado y va a corresponder salida, Tony, del conjunto de Nanagua. Sí, está el primer offside que entra 24, el segundo ya que tuvo Nanagua. Está un poco dispares, pero bueno, hay mejor movimiento de lo que fue el domingo pasado. Hay más intensidad, que es lo que nosotros también exigíamos el domingo pasado. Fue un poquito más precavido el encuentro. Ahora se están tomando los riesgos. Pelota para arriba, el borde del área, lo saca bien de cabeza, señores. Lo tiene el conjunto de Nanagua habilitado por el sector derecho. Jugado, moviendo bien para Villalba, que intentaba, pelota que se desvía y es lateral, dice el asistente. Lo reclama el banco de los jugadores del equipo de Nanagua. Y ahora el árbitro principal, que marca salida lateral. Retrotrae. No está bien, para el 24. Sí. La banca del 24 es la que estaba reclamando. El cuarto árbitro es el que tenía mejor visión también para poder marcar el lateral. Exactamente, ahora sí, salida para el 24, señores. Por el sector izquierdo, pelota que la juega larga y lo devuelve bien de cabeza desde el fondo. El capitán que habilita por el sector derecho con una buena pelota, una buena posibilidad que lo tiene el conjunto del 24. Su perfil, intenta el arco. ¡Oh! Al palo derecho de Alonso, una buena el equipo del 24. En estos momentos, cualquier error mínimo puede causar la eliminación de esta instancia. Por eso se reclama cada lateral, cada pelota perdida. Bueno, se levantó toda la banca del 24 de septiembre a reclamar este lateral, que evidentemente el asistente no tenía la visual para poder marcar correctamente. Muy bien, señoras y señores, ahí lo va a sacar el portero, el equipo de Nanagua. A ver, ahí lo vemos. Recibe indicaciones del cuarto árbitro, el árbitro principal, que se viene a dar algunas indicaciones en la banca de suplentes. Lo vemos con el técnico charlar. Vamos a ver. Amonestación verbal. Verbal. No me pude fijar qué pasó.
Ahora sí, una pequeña amonestación verbal de parte... Por lo que te decía recién, Cristian, reclamó 24 y también reclamó Nanagua, porque cada detalle es importante en este partido, donde no tiene que haber ningún error, porque si no puede quedar eliminado. Muy bien, señores, balón que lo mueve Fernández, pelota que la juega larga, lo va a sacar el conjunto del 24, lo pifió. Ahora sí vuelve a recuperar, señores. Ahí lo vemos a Fernández que intenta aguantar, cae al suelo y es falta, dice el árbitro principal, y va a corresponder tiro libre para el equipo del 24. JJ y Fren Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Pelota que la juega larga, al borde del área, intenta de pecho, señores, queda bien, ahora sí, mete la mague, 3 en la marca y vuelve a recuperar el conjunto de Nanagua, le puntea el balón el capitán que intenta profundizar, ahora sí una buena jugada del 24 que intenta avanzar, señores, Fernández, que lo revienta desde el fondo, Trinidad que no llega, vuelve a recuperar el conjunto del 24 que mueve la pelota por el sector derecho, ahí lo tiene Insaurralde, Trinidad que aprieta, pelota que lo mueve y hay falta, dice el árbitro, y va a corresponder tiro libre para el conjunto del 24. J Auto Repuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Bueno, cada pelota se pelea espacio por espacio, metro por metro, tratando de llevar adelante este encuentro. Muy complicado todo, muy ajustado en cada jugada. Y bueno, vamos a ver si se puede abrir el marcador enseguida también, Cristian. Muy bien, señoras y señores, rechaza desde el fondo de pecho por el capitán Bogado, que se queda con el balón. Trinidad, vamos a ver qué hace Trinidad, abriendo por el sector derecho, intenta avanzar el conjunto de Nanagua, lo recupera bien el equipo del 24, moviendo el balón, lo hace bien, señores, el capitán, moviendo rápidamente para el compañero que avanza, mete el freno, vamos a ver qué intenta hacer, cae al piso. Y es falta, dice el árbitro, señoras y señores. Fernández que recibe la falta y va a corresponder tiro libre para el conjunto del 24. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Muy bien, señoras y señores. A ver, ahí lo vemos un poco sentido todavía. A Fernández, el capitán parado del lado de Núñez. Vamos a ver quién se va a encargar de levantar la pelota. Una buena posibilidad que lo va a tener el conjunto del 24 de septiembre, el solitario en la barrera. Ahí lo vemos que se coloca Edison Galeano. Y lo va a autorizar el árbitro, señores, para levantar el balón. Va Núñez. Núñez, balón directo al área. Chica, intento de cabeza. Y la pelota que se pierde por línea de fondo, señores. Y va a corresponder tiro libre de esquina por el sector izquierdo para el equipo del 24. Y llegó con todo. Llegó buscando el fútbol aéreo. Se sigue buscando un lugar para un espacio el 24 para poder llegar al gol de apertura. Muy bien, señoras y señores, vemos que el capitán se va retirando y se acerca, si no estoy equivocado, es Fernández con la número 4 en el equipo del 24 para levantar el balón, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Tiro libre de esquina, una posibilidad de pelota parada que lo tiene el equipo del 24. Ahora sí, ahí lo autorizó el árbitro, señores. Tiro libre, balón dentro del área, intenta peinar y pelota que se desvía. Le agarró de sorpresa el balón que se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida desde la portería para el equipo de Nanagua. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo vemos a Tobías Alonso para colocar el balón, Tony. Nuestros amigos chiperos estaban concentrados también en el partido. Es un lindo partido. Es un partidazo, señoras y señores. Y están justo los tres. Chipachés. Asociación de chiperos de cancha. Están clareando. Muy bien, señores. Alonso que lo saca del balón. Bogado que intentaba. Pelota que lo rechaza. Desde el fondo el 24. Se pierde por el costado y va a corresponder salida lateral, señores, para el conjunto de Nanagua. Sparta Pizza, luchar por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales en Parquecito y en Central. Muy bien, Trinidad que intentaba puntear el balón. Ahora sí, pelota que lo saca González desde el fondo. Intenta aguantar en el medio campo, abriendo por el sector derecho. El equipo del 24, pelota para arriba y acelera. Una buena posibilidad que lo tiene el conjunto del 24. Señoras y señores, está... Y por poquito, señoras y señores, eso estaba el primero.
el equipo del 24. Una buena jugada, la habilitaron por el sector derecho. La definición que se pierde al palo izquierdo de Alonso. Lo buscó el equipo del 24. El sector derecho es el sector donde más se siente cómodo el 24, donde estuvo llegando con más insistencia en todo este primer tiempo. Y es la jugada más importante del 24 también ya en este primer tiempo. Por poquito pudo abrir el marcador el 24 de septiembre de Rincón. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo vemos. Al portero Alonso para colocar la pelota y salir desde el fondo, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Una buena que lo tenía el conjunto del 24 por el sector derecho. Tobías Alonso para sacar el balón. Ahora sí lo va a autorizar el árbitro. Alonso. Pelota que la juega larga. Trinidad que lo peina. Insaurralde. Despacito para el arquero, señores. Jonathan para salir desde el fondo del equipo del 24. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Recordemos que este año tenemos Interligas, Cristian. Estuvimos debatiendo el domingo pasado la importancia de conocer quiénes podrían ser los sub-19 para este campeonato de Interligas, porque vamos a tener una bolsa de 80 minutos. Estuvimos conversando con otros colegas del interior también y está muy interesante. Va a ser un debate porque podría ser causal de puntos también no poder no hacer jugar en un partido a tu sub-19. Y seguro en una parte de la regla va a decir, por más que juegue 60 minutos que le saca antes, ha de tener alguna sanción también, ¿verdad? Y estamos leyendo que el veedor, el que va a ser el encargado de los partidos correspondientes a la Interliga, va a ser el que va a tener que verificar ese procedimiento. Muy bien, para los que no se están enterando de cómo viene la mano, es que va a haber, desde este año, ¿verdad? Sí. Que sí o sí tiene que haber un sub. ¿Cuándo, lo Tony? Un sub-19 y también vamos a contar con solamente con cupo para 8 jugadores mayores de 24. Él lo tiene en agua por el sector izquierdo. ¡Ay! Por poquito, señoras y señores. Una buena que lo tenía el conjunto de Nanagua para intentar abrir el marcador. Y le quedó larga el balón, no pudo definir y se salvó el equipo de 24, Tony. Lo volvió a tener Ezequiel Esquivel, que es el jugador más incisivo en Nanagua, el que tuvo hace rato esa jugada que terminó en offside. Es el jugador más incisivo del equipo de Nanagua, que está buscando por todos lados también, porque hace rato fue por derecha y ahora por izquierda el gol de apertura. Rodrigo Esquivel, señores, que tenía una muy buena posibilidad para el equipo de Nanagua. Ahí vemos al capitán que intenta salir jugando por el sector izquierdo, moviendo muy bien para el compañero Fernández. Fernández moviendo para Galeano. Fernández que acelera. Vamos a ver, se tira al piso y lo recupera el equipo de Nanagua. Villalba. Casi se equivoca Villalba. Ahora sí trata de corregir. Le puntean el balón y va a corresponder salida lateral para el equipo de Nanagua. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un limpio más limpio y saludable. Muy bien, señoras y señores. Partido empatado, señores. El clásico, partido de definición, tercer partido, que lo estás disfrutando a través de Limpio Digital TV. Ahora sí, poco más para atrás le dice el árbitro, para corresponder el tiro libre, ¿es verdad, Tony? Tiro libre, hay un cambio en Nanagua, ya te confirmo el cambio. Muy bien, señoras y señores, pelota que lo va a sacar Alonso. Pelota que la juega larga, dentro del área, pasa de todos, Damián que intenta ver si llega, vuelve a meter por atrás, ¡está! ¡Ay, por poquito, señoras y señores! Tremendo, Ezequiel Bogado de cabeza, a metros, centímetros del travesaño, se salvó el equipo del 24. Y el Nanagua que está buscando con más insistencia abrir el marcador, una tremenda jugada donde Ezequiel Bogado podría haber sido el que abría el marcador a favor del Nanagua. Muy bien, señoras y señores, ahí lo vemos a Jonathan para levantar la pelota y salir desde el fondo. Ahora sí, ahí lo saca el equipo del 24, vuelve a meter de cabeza, va a salir desde el fondo, lo hace a medias el capitán que intenta reventar el balón. Ahí lo vemos a Insaurralde, Fernández que aprieta, Insaurralde que intenta girar. Va Fernández, 2 en la marca. Bailón que se desvía y va a corresponder lateral para el equipo del 24. El cambio tempranero en Nanagua se retiró Erison Galeano e ingresó el jugador Luis Zamudio.
el lateral izquierdo que lo conocemos de varios equipos que ya disputó. Es el que ingresó ahora. ¿Quién se retiró? Aparentemente se retiró Erison Galeano. Aparentemente sintió una lesión y fue retirado. Muy bien, Galeano que se retira. Zamudio que ingresa. Ahí lo vemos a Osvaldo Fernández que se adelanta un poco más después del cambio. Lo vemos a Zamudio que estaba ubicado en su lugar por el sector izquierdo. Y lo vemos un poco más adelantado a Bollo. Luigi le conocen a nuestro amigo Luis Zamudio, así que ingresó muy reconocido en ese sector, en ese andarivel, por muchos años defendiendo diferentes tipos de diferentes equipos y hoy está defendiendo los colores del Nanagua. Muy bien, señoras y señores. Minuto para refrescarse un poquito y nosotros vendemos un poco para proseguir este super clásico rinconiano. Material de construcción Santa María, todo para la construcción. Hierro, pinturas, artículos de ferretería, encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo también sobre la avenida General Elizardo Aquino a metros del semáforo de Limpio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes y acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado y limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Candia Sport, empresa encargada de la producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. 0983-074-531. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. JJ y Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. JA Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales en Parquecito y en Central. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Contactate con ellos al 0982-633-598. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muy bien, señoras y señores. Salida lateral. Tenta de cabeza, vamos a ver. Balón que se vuelve a perder por línea de costado, señores. Que corresponde ahora sí lateral para el equipo de Nanagua. Lo vemos a Villalba. Villalba. Pelota que la juega larga, Trinidad de pecho. Modo que levanta el balón, Fernández que acelera. Ahí lo vemos salir de manera correcta el portero, Jonathan. Pelota que la juega larga. Tenta aguantar, Candia que no llega. Tenta rechazar, lo hace al ras del suelo. Le vamos a Galeano que puntea bien el balón. Insaurralde que recupera para el conjunto del 24. Lo tiene Insaurralde habilitando por el sector derecho. Para el equipo del 24 intentando avanzar. Lo hace bien, intenta. A ver, Candia lo puntea con lo justo, señores. Es lateral para el equipo del 24. Tenemos audiencia internacional también. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo de Argentina, Brasil, de España. Un saludo especial a nuestro amigo Richard Bani, que nos está viendo desde Bilbao. Vamos a ver si para las semis nos tira un poquito de euro también para los partidos de su querido Río Salado. Muy bien, a la gente está en Bilbao, muchas gracias por la conexión con nosotros en la tarde de hoy de la República del Paraguay, señores. Bilbao es una ciudad que tiene muchísimos limpeños, muchísimos. En Bilbao. Le conozco a muchísima gente que está en esa parte de España y bueno, y también futbolera, que siempre nos acompaña en nuestras transmisiones. Muy bien, muchas gracias a todos los amigos. Tengo un amigo que no es limpeño, pero está por ahí también, Rubén Darío, el Principito. Le enviamos saludos, está conectado con nosotros viendo el partido también, por su viaje en España. Así que va el saludo a todos los grandes amigos. Damián, que gira, lo hace de buena manera. Acelera el equipo de Nanagua por el sector izquierdo. El capitán que lo persigue. De paso, intenta aguantar dentro del área con lo justo. Le puntean la pelota que se pierde por línea de fondo y se gana un tiro libre de esquina por el sector izquierdo para Nanagua. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muy bien, señores. Lo vemos a Ronnie Bogado.
que se prepara con todo, señores, para levantar el tiro libre de esquina. Ahí lo autoriza el árbitro. Ahora sí, balón dentro del área chica, intenta de cabeza la pelota que se vuelve a perder por línea de fondo. Y va a corresponder de vuelta tiro libre de esquina, señores, para el equipo de Nanagua. Farmamentes, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Ahí lo vemos a Candia que intentaba Insaurralde en la marca, cae al piso. Ahí lo tiene Candia que deja correrle balón y corresponde lateral por el sector derecho para el conjunto de Nanagua. Lo vemos a Bollo Fernández, Tony, para la salida lateral. Candia que le puso toda la carrocería ahí para aguantar esa pelota. Muy bien, señores. Ahora sí, Fernández. Mesa. Él lo tiene Mesa. Se le muestra a Villalba. Mesa que gira. Intenta jugar con Bollo, pero se equivoca. Balón que se pierde por el costado y va a corresponder el lateral para el equipo del 24. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Recordemos que hoy elegimos al jugador del partido central oferta. Vamos a ver si la gente también nos va ayudando en la transmisión, votando también para colaborar un poco. Sí, señor. Vamos, esperamos sus... No sé por qué me callé, va a salir en la foto, ¿verdad? Muy bien, esperamos también sus comentarios para que nos vayan ahora a saber un poquito para ellos quiénes son la figura del encuentro en la tarde de hoy, señores. Fernández, pelota que lo levanta el conjunto del 24, vamos a ver si llega a alcanzar, acelera. Pelota que se va, no se fue, ahora sí, banderín levantado. Va a corresponder el lateral para el equipo de Nanagua por el sector izquierdo. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo a metros del semáforo de limpio sobre la avenida General Elizardo Aquino. Salida lateral, señores. Vamos a ver, lo autorizó el árbitro. El Luigi Somodio que juega por el capitán, que devuelve el balón al ras del suelo. Fernández que puntea la pelota, ahora recupera el conjunto del 24, señores. Saliendo bien por el sector derecho. Lo trabaja bien, lo vemos al capitán. Intenta filtrar el pase, buen pase, señores. Gira, tiene espacio. Levanta por el sector izquierdo una nueva jugada, lo mata por el pecho, intenta. Balón que se desvía, señoras y señores, en Villalba y va a corresponder tiro libre de esquina por el sector izquierdo para el equipo del 24. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos y mucho más. 0983-074-531. Ahora sí, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Fernández. Va Fernández. Intenta salir, ahora sí se perfila el gol, travesaño, intenta vuelta de cabeza, señores. Se salvó el equipo de Nanagua, sigue el peligro, balón para arriba, cabeza. Y por poquito, señores, dos muy buenas posibilidades que tenía el conjunto del 24. Primero el travesaño le dijo que no se salvó el conjunto de Nanagua. Lo buscó el conjunto del 24. Qué buena jugada colectiva del 24 de septiembre de Rincón. Estuvo cerquita. Hizo vibrar el arco defendido por Tobias Alonso. Tremenda posibilidad, señores, que lo tenía el equipo del 24 de septiembre para tratar de abrir en dos oportunidades de seguidas que lo tenía el conjunto del 24 y se salvó de esta Nanagua, señores. Sigue temblando el poste. Tremendo, señoras y señores. Ahora es lateral. Lo vemos para sacar a Fernández. Lucas Fernández. Pelota que la juega larga. Intenta aguantar. Pasa de todos. Lo pifió de vuelta. Vamos a ver. Bogado que retrocede para Luigi que levanta el balón y la juega larga. Balón que va a quedar en los pies o en las manos del portero. Jonathan que abre por el sector derecho para salir el conjunto del 24. Pelota que la juega larga. Lo corta bien de pecho, señoras y señores. Esquivel. Lo vuelve a tener el conjunto del 24. Gira. Lo hace bien el capitán que intenta puntear el balón. Bogado con Fernández. Fernández para Bogado. El capitán que se le muestra. Decide jugar con Bollo que intenta guiar, pero se equivoca, señores. Que recupera Martínez. Martínez con el capitán, señores. Núñez. Martínez que intentaba de vuelta. Intenta aguantar en el medio campo. Le puntean la pelota. Ahí lo vemos a Fernández. Ahora Bogado que intenta filtrar. Lo corta con lo justo al ras del suelo. Villalba que se adelanta. Vamos a ver, Villalba que intentaba, recupera, señores. Ahí lo vemos a Galeano. Va Galeano, va 24. Puntea bien el balón. Con lo justo, Bogado que lo revienta. Mesa que baja el balón para Fernández. Con Mesa. Vamos a ver, intenta habilitar para Fernández. El capitán Núñez apretando en la marca. Puntea el balón que se pierde por el costado.
Y el árbitro dice que va a ser el lateral para el equipo del 24. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Ahí lo saca desde el fondo. Ahora sí, vuelve a recuperar 24, bien, abriendo bien por el sector izquierdo. Intenta acelerar, lo hace bien dentro del área. Cruzó el balón. Intentó cruzar, pero Alonso se queda con la pelota. Y lo saca larga buscando a Trinidad. Intenta salir de cabeza. Damián intenta dominar. Damián intenta sorprender. Lo pegó mal. Pelota que se pierde, Tony, por línea de fondo. Va a ser salida para el 24. Estaba mirando también el sector hacia el eucaliptal, hacia la zona derecha. Está muy rebaloso. Varios atletas ya estuvieron cayéndose en cada corrida que están haciendo en ese sector. Muy bien. Está muy mojado el coronel Carlos Garcete. Muy bien, señores. Sí, señor. Un poco peligroso esa zona. Por donde justamente está saliendo el equipo del 24. Por el sector derecho. Pelota que la juega larga. Vamos a ver. Intenta aguantar. Se va a adelantar Villalba. Abriendo rápidamente para el compañero Esquivel. Pelota que lo rechaza desde el fondo. De cabeza Bogado. Bogado que gira, aguanta. Se le muestra Zamudio. Le roban el balón. Núñez. Intenta profundizar. Buena pelota. Se perfila al arco. ¡Oh! Y con lo justo, señores. Alonso Tobías. Lo está buscando, lo está empujando el equipo del 24. Tobías hasta el momento está defendiendo súper bien el arco del Nanagua. Es uno de los protagonistas de este encuentro. Tremendo, señoras y señores. El equipo del 24 de septiembre que quiere abrir el marcador y tiene esta posibilidad ahora de pelota parada por el sector derecho. El tiro libre de esquina. Vemos al capitán preparando el balón. Núñez, Víctor. Lo va a autorizar el árbitro. Posibilidad de pelota parada para el equipo del 24. Ahora sí lo autoriza el árbitro. Se viene el capitán. Se viene Núñez. Se viene el 24. Pelota para arriba. Intenta de cabeza. Débil el cabezazo, pero susto en el fondo del Nanagua, señores. Y va a corresponder salida desde la portería para el conjunto de la República. JJ y Friends Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Ahí lo vemos lentamente a Tobías Alonso para ir a recoger la pelota y colocar, y va a ser salida para el equipo de Nanagua. Muchísimas gracias a la gente que está, las muestras de afecto, a la gente que está viendo nuestra transmisión. Tenemos 460 views en Facebook y un poquito más de 100 también en YouTube. Muchísimas gracias a la gente que se está aprendiendo, que nos está escribiendo también. Y bueno, muchísimas gracias por sumarse a nuestra transmisión de Limpia Digital. Muy bien, señores. Alonso, que levanta la pelota, los capitanes que juegan de cabeza para arriba. Núñez, que se quedó con esta pulseada de pecho, lo hace bien. Intenta aguantar, abriendo por el sector izquierdo el conjunto del 24. Al ras en suelo, lo corta y recupera bien Esquivel. El capitán, de vuelta para Esquivel, que lo hace de taco. Recupera el 24, señores. Se va Fernández, moviendo bien el balón. Vamos a ver qué se anima. Intenta filtrar, pero con lo justo. Vamos a ver, Candia que intentaba, pero hay falta. Y creo que va a haber tarjeta amarilla, señores. Tiro libre. 2 amarillas. 2 amonestados. Escandia y Bogado. Ezequiel Bogado y Candia son amonestados en esta Uno jugada, por la falta y el otro por reclamar, me imagino, ¿verdad? por tirar la pelota. Ajá. Sí. 2 amonestados de una sola vez, señores. En el Tarjeta innecesaria en un caso, ¿verdad? En el equipo de Nanagua. Esto puede, falta mucho en el partido, señores. Vemos que están hablando los jugadores del 24 de septiembre, mientras Tobías Alonso da sus indicaciones desde el fondo. 1, 2, 3, 4 en la barrera. Vamos a ver cómo se define esto, señores. Buena posibilidad para el equipo del 24. Podría surgir una jugada preparada, Cristian. Porque estaban hablando. Vamos a ver cómo se prepara y se define esto, señores. Núñez. Va Núñez. Núñez directo al arco. Pelota arriba, afuera, Tony. Y va a corresponder salida para el equipo de Nanagua. Mucho preparativo, pero al final el balón salió disparado afuera. Muy bien, señores. Partido que sigue empatado 0-0. Miércoles de fútbol de definición. Tanto los amigos que no pudieron venirse del trabajo, fanáticos del 24, fanáticos del Nanagua, y los amigos del Río Salado también que están esperando
rival que va a salir justamente de este encuentro conectados con nosotros en la tarde de hoy. Tentaba de cabeza, a ver Damián, tenta devolver. Vamos a ver, Trinidad que no llega. Ahí lo va a sacar el conjunto del 24 desde el fondo. Pelota que la juega larga. Intenta de cabeza. Lo vemos a Fernández cerrando. Candia que rechaza desde el fondo. Luigi que intentaba. Insaurralde que llega primero. Jugando al ras del suelo. Pelota para atrás. De vuelta para Insaurralde. Vamos a ver qué hace Insaurralde. Para atrás. Lo trabaja el conjunto del 24. Luigi que está en la marca apretando, mete la mague, juega para atrás, ahora sí el balón para arriba, buscando para el compañero. Villalba que intentaba, bota él el balón y se le escapa. Ahí lo tiene el conjunto del 24 por el sector izquierdo. Una buena jugada, lo vemos a Galeano con el balón, jugando para atrás. Y lo puntea con lo justo Bogado. Pelota que se pierde por el costado y va a corresponder el lateral para el equipo del 24. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. José Galeano está causando estragos hacia el sector izquierdo. Está intratable el jugador del 24 de septiembre. Intenta aguantar, señores. Esquivel que no podía. Abogado tampoco. Recupera el conjunto del 24 jugando con Núñez. Ahí lo tiene Núñez abriendo por el sector derecho. Tiene espacio el equipo del 24. Gira. Intenta levantar. Fernández que detiene. Núñez que se le muestra. Ahora Núñez levanta el balón dentro del área. Buena definición, pero estaba el banderín levantado. Todo anulado para hacer salida para Nanagua. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias a todos los amigos que están conectados con nosotros. Mucha gente que se van sumando, dejando los comentarios, compartiendo la transmisión en vivo. Gente a través del canal de YouTube. Increíble la audiencia que se va sumando, Tony. Mucha gente de Salado también está presente aquí en el estadio, ya vibrando o pensando un poco en lo que podría ser la semifinal con uno de estos equipos, el que clasifica el día de hoy. Lo tiene, señores. Nanagua por el sector derecho intentaba. Balón que se desvía. En este caso en Rojas, iba a corresponder tiro libre de esquina para el equipo de Nanagua por el sector derecho. Ahí lo vemos a Fernández, Osvaldo Bollo para colocar la pelota y levantar esta buena posibilidad que va a tener el conjunto de Nanagua. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontraron su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muy bien, señores. Bollo colocando la pelota con el viento a favor, podríamos decirlo. Tiro libre, señores. Va Fernández. Pelota que se iba cerrando. Intenta sacar el conjunto del 24. Ahora sí, Fernández que vuelve a meter el balón. Fuerte la pelota. Intentaba llegar Tony por el sector izquierdo, pero no podía y es el final, señores. El interminable Bollo con esa zurda prodigiosa. Recordamos el domingo pasado que él estuvo en aquel equipo emblemático de 2015 del Nanagua. Con los hermanos Bogado, aquel gran equipo que había llegado a esa final que no se pudo dar. Y bueno, y siguen vigentes, siguen demostrando que quieren jugar a este deporte tan lindo. Y bueno, vemos que están jugando siempre profesionalmente, demostrando su cualidad y manteniendo ese nivel que es lo más complicado siempre. Exactamente, con esa pegada prodigiosa tipo Tony que tiene nuestro amigo Bollo. Así es que, señores, vamos a ir a la pausa. Vamos a vender un poquito y a la vuelta de eso vamos a estar ya con el segundo tiempo. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino a metros del semáforo de Limpio. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes y acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camiseta de fútbol, short de fútbol, chalecos, buzos. Teléfono 0983-074-531. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. JJ Infra Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. J Auto Repuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Esparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales, Parquecito y Central. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general. Ubicado en Teniente Maldonado y Carandaité, Mariano Roque Alonso. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo.
Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio por un municipio más limpio y saludable. Contacte con ellos al 0982-633-598. Recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Muy bien, señoras y señores. Ya estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo. En este super clásico. 24 listo para mover el balón, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Hay un cambio. Ingresó con la camiseta número 16. Vamos a ver. Lisandro Aranda es el que ingresó ahora en el Nanagua. Estoy viendo quién se retiró. Lisandro Aranda. Con la 19, creo. Vamos a ver, señores. Ahí lo tiene el conjunto del 24. Intenta aguantar. Gira. 2-3 en la marca en el suelo. Que dice el árbitro. Falta, señores. Y sería Bollo el que salió. El 19. Sí. Osvaldo Fernández, sí. El 19. Por lo que podemos ver ahí en... Sí. Ahora sí, señores. Va a corresponder tiro libre. Ahí lo va a sacar el portero. El conjunto de Nanagua. Alonso. Pelota al borde del área, lo rechaza bien de cabeza, intenta apretar Villalba. Villalba con el balón por el sector derecho, mete la mague, vamos a ver qué hace. Ahí lo vemos que intenta recuperar el conjunto del 24. Pelota por línea de fondo, ahora sí se fue la pelota, vamos a ver qué dice el asistente. Va a corresponder salida, Tony, para el equipo del 24. Bueno, primeros movimientos del segundo tiempo. Ya está buscando el sector derecho el Club Nanagua para llegar al arco del 24 de septiembre de Rincón. Pelota que lo juega por el sector derecho. Levanta bien, señores. Acelera el equipo del 24. Pifió el balón. Intentaba levantar, señoras y señores. En este caso, González. El balón que se pierde por línea de fondo. Lo veíamos a Augusto González. Pelota que va a corresponder. Salida desde el fondo, señores. Para el equipo de Nanagua. Tobías Alonso colocando el balón para levantar desde el fondo. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Se viene Tobías. Pelota que la juega larga. ¿Sí, señor? El cuerpo técnico de Nanagua hace rato que están parados desde el primer tiempo. El profe Armando Infran y su asistente Rodrigo Candia. Buscando también las alternativas para este segundo tiempo. Pelota que lo abre por el sector izquierdo. Moviendo bien, buscando para el compañero Núñez que intentaba aguantar. A ver, intentaba salir. Villalba que no puede y va a corresponder el lateral para el conjunto del 24 por el sector izquierdo. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierro, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Lo tiene 24, señores. Ahí Luigi que no quiere saber ningún problema y lo revienta. En este caso lo es Villalba. Villalba que revienta la pelota. Y va a corresponder al lateral. El lateral o tiro libre. Vamos a ver. Para el conjunto del 24 es lateral, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Pelota que lo tiene el equipo del 24. Cada vez más fuerte el viento, Tony. Ahora sí, balón para arriba. Intenta de cabeza. Gira, levanta el balón al arco. ¡Ay! Por poquito sorprende, señoras y señores. Ahí va a ser salida y lo hace de manera rápida el conjunto de Nanagua. Central Ofertas, ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino en la ciudad de Limpio. Pelota que lo tiene, acelera Aranda. Aranda, el capitán que intenta apretar, decide jugar para atrás. Huevo que levanta, desde el fondo lo saca el conjunto del 24. Balón que lo tiene rápidamente Martínez. Ahora recupera, señores. Damián, lo hace bien Mesa. Va a Mesa, tiene espacio y si se anima Mesa. ¡Ah! Por poquito deja de rebote y ahora sí lo revienta, señores. Algunas complicaciones en el área del 24 y ahora sí lo revienta Mesa. También que lo estaba buscando una buena para el conjunto de Nanagua. Mesa es que se hizo una jugada individual al gran estilo Messi. Trató de ubicar el balón en el posterior, en el ángulo un poquito en el costado derecho del portero del 24. Casi viene el primer gol del Nanagua en este segundo tiempo. Buena estirada, señoras y señores, de Jonathan Delgado. Esquiva el que se queda con el balón. Ahora sí. Va a corresponder salida lateral, señores, para el conjunto de Nanagua.
Vamos a Zamudio, balón dentro del área, lo saca a medias, vamos a ver, rebota el balón, fue por la frente, dice el árbitro, vemos por los gestos que hace. No pasó nada. Villalba que intenta avanzar, cae al piso, va a salir el conjunto del 24, pelota que la juega larga, una buena posibilidad que lo va a tener el conjunto del 24, banderín levantado, Tony. Está todo anulado. Frente a nuestra cabina de transmisión, estaba totalmente adelantado el jugador del 24. Si no me equivoco, es con la camiseta 11, ¿verdad? Sí, muy evidente. Acuña. Muy evidente. Acuña, que recibe el cartón de amonestación y va a corresponder tiro libre para salir desde el fondo el equipo de la República. Farmamentes cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Yo pensé que en línea no llegaba porque estaba un poco mal ubicado, estaba muy retrasado, pero evidente, el offside era muy evidente. Muy bien, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ahí lo vemos al portero Alonso para levantar la pelota y salir. Ahí lo autoriza el árbitro principal del encuentro. Partido empatado, señores. 0-0. Alonso. Balón para arriba. Lo pelean. Intenta el capitán. A ver si la pelota se desvía o no. ¿Qué dice el árbitro? Va a corresponder salida, señores, para el conjunto del 24. Te comento un poco, Cristian, lo que va a ser la programación del próximo domingo. El partido de ida de la semifinal. Ya programado el primer encuentro que va a ser Sudamérica versus Río Salado. ¿Y qué horario, Tony? 13 horas con árbitro de la árbitro FIFA. Como un acuerdo van a jugar con podríamos decir con una de las con un arbitraje un poquito más caro y también con mayor garantía. Famoso el que se alquila el árbitro. Se trata de jugar con la mejor calidad también para garantizar estas semifinales y que el que llegue a las finales sea el que tiene que llegar. Muy bien, señores. Esto entonces el domingo en doble jornada arranca a las 13 horas. Y el segundo encuentro, Salado está esperando de este encuentro su rival. Nosotros vamos a estar con la cobertura completa del Limpio Digital a tempranas horas ya también preparando todo lo que va a ser este gran encuentro. Intenta Trinidad. Intenta salir 24 Insorrole que sacaba el balón, pelota que se pierde por el costado, señores, iba a corresponder lateral, lo vemos a Zamudio, Luigi, balón buscando a Mesa, lo saca bien desde el fondo, intenta aguantar, vamos a ver, puntea el balón Aranda, lo rechaza el conjunto del 24 que lo pelea para arriba, intenta acelerar Insaurralde que deja para el compañero, ahí lo vemos a Trinidad que intenta aguantar, la pelota que no se fue, intenta ahora sí, balón que se desvía, vamos a ver qué dice el árbitro. Corresponde salida para el conjunto del 24. Recordemos el costo de las entradas. 30.000 guaraníes va a ser el costo de las semifinales, Cristian. Y 40.000 en la zona de preferencias. Entonces, para tener en cuenta, venir preparado ya también para este primer encuentro. Yo sé que vamos a tener un lleno completo del coronel Carlos Garcetes porque conocemos las hinchadas que van a estar presentes, la de Sudamérica, la del Guaraní y la del Río Salado. Ya conocemos la cantidad que mueve, las masas que mueven. Muy bien, señor. Y esperemos que el tiempo esté así. No puedo mirar cómo va a estar el tiempo que dice meteorología para el fin de semana. Vamos a mirar dentro de un ratito para sacarnos esas dudas que tenemos ya también. Con un tiempo de esta manera sería realmente espectacular para poder disfrutar ya de la primera semifinal de la Liga Limpeña de Fútbol. Hasta ahora, que se está esperando para lo que va a ser salir el último semifinalista. Una buena posibilidad, dice, se anima, levanta el balón. Intentaba probar el capitán al arco. ¡Gol! ¡El 24! Que golpea primero en el superclásico rinconiano y se quiere anotar en las semifinales de la Liga Limpeña de Fútbol. Núñez, el capitán, con un zapatazo tremendo, señores, por el primero, el conjunto del 24. Y se hizo esperar este gol para el equipo de 24. Después del tercer partido, podemos ver 232 minutos tuvimos que esperar para el primer gol en este clásico de Rincón.
Tremendo, señoras y señores. El equipo del 24 de septiembre que golpea primero aquí en el Superclásico y quiere dejarlo fuera a Nanagua en el Clásico y quiere llegar a semifinales. Este golazo está siendo presentado por Recicladora Caranday, tu punto de reciclado en limpio. Tremendo, señoras y señores. Tremendo golazo del capitán que lo pone a soñar a todo el público del 24 y que Nanagua quiere salir y buscar el empate en la tarde. 7 minutos del segundo tiempo, el gol del 24 para abrir el marcador aquí en el Coronel Carlos Garcete. Tremendo, señores, Julio habilitar una buena posibilidad y quiere aumentar el marcador. El conjunto del 24 de septiembre por el sector izquierdo. Blanco, todavía que se queda con el balón. El capitán para salir desde el fondo. Momentito le dice Abogado, hay un jugador sentido en el centro del campo de juego. Lo buscó de vuelta Tony, el conjunto del 24 que rápidamente quería sumar el segundo. Y el goleador aparentemente pidió cambio. Acá vemos el movimiento ya también en el banco del 24 de septiembre de Rincón. Muy bien, vamos a ver. Ahí lo vemos que se acerca Sicano. Ahí vamos a ver qué va a proseguir. El capitán, señores, con un tremendo golazo para abrir el marcador. Ahí lo vemos. Ahora sí, el capitán del conjunto de Nanagua abriendo el balón para Zamudio por el sector izquierdo. Intenta Zamudio, señores. Lo veíamos a González en la marca. Intenta aguantar Trinidad. Vamos a ver Bogado que puntea fuerte el balón. Muy fuerte, no llega Aranda. Y va a corresponder salida lateral por el sector derecho para el conjunto del 24. JH Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremallera, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Pelota que lo puntea, señores, lo juega de tajo y lo mueve bien el conjunto del 24. Intenta avanzar, abriendo por el sector derecho, se perfila, intenta, banderín levantado. Buen toque, señores, del conjunto del 24. J Auto Repuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Y lo vemos rápidamente, Abogado, abriendo el balón por el sector derecho. Avanza el conjunto de Nanagua. Vamos a ver, al ras del suelo. Mesa devuelve el balón, abriendo bien, intentando buscar para Abogado. Decide jugar para atrás para Zamudio. Zamudio que se perfila. Zamudio que levanta dentro del área. Lo rechaza bien, 24 desde el fondo. Vuelve a dominar. Lo vemos a Villalba que mueve el balón para Zamudio. Zamudio intenta filtrar. Ahí lo vemos a Mesa. Va a Mesa. Ahí lo tiene Aranda por el sector izquierdo, intentando avanzar. Ahora sí recupera el conjunto del 24. Intenta ganarse el lateral, pero la pelota va entre las piernas de Aranda y va a corresponder lateral para el conjunto de Nanagua. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras 2 sucursales en Parquecito y en Central. Candia. Ahí lo tiene Candia. Al ras del suelo para Bogado. Ahí lo tiene el capitán. Vamos a ver qué hace el capitán. Retrocede, intenta girar. 1, 2, 3 en la marca. Había falta, dice el árbitro, y va a corresponder tiro libre para el conjunto de Nanagua. Y lo vemos que se acerca Zamudio, pero el capitán abre por el sector derecho. El balón se perfila bien. Vamos a ver, mete la mague, lo hace bien. Se perfila de zurda, balón para arriba. Intenta de cabeza, señores. Pero ya había banderín levantado. Y va a corresponder Tony salida desde el fondo para el equipo del 24. Nanagua intenta llegar, pero muy desordenado se encuentra el equipo de Nanagua. Afectó mucho este gol del 24 al equipo de Nanagua, que estaba jugando mejor, pero un gol fuera del área marcó la diferencia que lleva adelante al marcador del 24. Con la camiseta 19, Tony, vemos que se prepara Cáceres. El jugador en el 24, ¿cómo se llamaría? Cáceres. Ahí te digo su... Vemos que ingresa el servicio. Néstor Cáceres. Néstor. Campeón con el Lucero del Alba. También muy reconocido jugador que militó también en varios clubes de la Liga Limpeña. Y el capitán es el que va a dejar el equipo. El que está siendo retirado en camillas. Sí. Tremendo, señoras y señores. El golazo del capitán del conjunto del 24. Y vamos a ver quién se queda de capitán ahora. Veo ahí que tiene el brazalete, el que está en el medio campo no puedo divisar el número. Sí. Hablando de número, me cuesta mucho ver los números de la camiseta del 24, de distinguir los números. Se pierde un poco con... Me complica todito mal. No un poco, todito mal me complica el tema de la numeración de la camiseta del 24.
Ahí está, señores. Candia, que lo saca. Insaurralde, que acompaña la jugada. Se viene por línea de costado, señores. En algún momento también teníamos que pedir o solicitar a los equipos de la liga, en la primera edición especialmente, tratar de unificar los números, la tipografía de los números. La tipografía sería bastante bueno, nos va a ayudar. Como se utiliza ahora en el campeonato de la primera edición de APF, que se unificaron todos la tipografía y bueno, la característica también para que vos puedas ver desde una cabina. Acá nosotros no tenemos cabina, pero desde la cabina ya va a ser más imposible poder ver. Muy bien, Ale me dice que te faltan anteojos, ¿verdad? Pero puede ser uno de los problemas también, ¿verdad? Muy bien, señores. Bogado que levanta el balón. Ahí lo pelea, venir, recupera de vuelta el conjunto de Nanagua. El capitán moviendo la pelota. Esquivel, lo recupera el conjunto del 24. Abriendo por el sector izquierdo, habilitado. Una buena posibilidad. Está el segundo, señores. Está el segundo. ¡Oh! Ahora sí, lo salvó Zamudio. En el segundo, señores. Y cuidado, casi se complica el portero Alonso en la salida. Dudó un poco y casi se complica. Y lo vuelve a recuperar el conjunto del 24. Pelota para arriba. Segundo mano a mano consecutivo de Alonso defendiendo el arco del Nanagua. Hay que decir que se está volviendo protagonista también el arquero del Nanagua. Tremendo, señoras y señores. Pelota dentro del área. Lo rechaza medias. Mesa se perfila. Mesa al arco. Balón que se desvía, señores. Cae al piso. Hay falta. Y va a corresponder en salida, señores. Para el conjunto del 24. Tapadón de lo de Tobías Alonso. Ya podría haber sido un 3-0 fácil. Del 24 tuvo el mismo sector. El sector izquierdo es el sector donde el 24 de septiembre Rincón se siente muy cómodo. Tobías es el protagonista de este encuentro. Ya por esas dos tapadas mano a mano. Dificilísimas tapadas que tuvo Tobías para poder mantener todavía por el momento el 1-0. Ezequiel Bogado se retira, ingresa con la número 20. Oscar Maldonado, el Tacuara Maldonado. Buscando ya también las pelotas en el área. El conjunto de Nanagua, señores. Y lo vemos a Mesa con el balón. Gira Mesa. Acelera Mesa. Se le muestra a Tacuara. Zamudio por el sector izquierdo. Insaurralde que puntea el balón. Le corresponde lateral por el sector izquierdo para el equipo de Nanagua. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Ahora sí Zamudio buscando a Tacuara, que intenta aguantar. Insaurralde en la marca, pone el cuerpo, recupera Maldonado, intenta avanzar por línea de fondo. Insaurralde que vuelve a ganar, cae al piso. Hay falta y va a ser amonestado, señoras y señores. Oscar Maldonado, Tacuara, amarilla. Y piden la asistencia para el jugador, Tony. Reclaman una sujeción ahí del jugador del 24 que aparentemente retuvo la pelota entre las piernas. Eso es lo que reclama Tacuara también. Bueno, momentos de tensión también ya en el partido. Sí, señor. Se va subiendo los nervios del conjunto de Nanagua, que busca imperiosamente tratar de llegar rápidamente al empate, señores. Partido que lo está ganando el equipo del 24 con un golazo del capitán que fue cambiado ya ahora en el conjunto del 24 con un zapatazo fuera del área. Golazo de Víctor. Golazo. Víctor Núñez, que es el goleador de este encuentro, que después solicitó cambio por una lesión. Muy bien, señores, vamos a ver. Se siente todavía. Ahí lo vemos con dolor. Candia que reclama también. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, señores, mientras vendemos un poquito. Muchísimas gracias a las empresas y negocios que nos van acompañando en esta cobertura en vivo a través de Limpio Digital. Central Ofertas Multitienda para toda la familia. Ropería, calzados, accesorios, multitienda para toda la familia en la ciudad de Limpio. Encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Central Ofertas. Farmamentes, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes y acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Muy bien, señoras y señores, recuperado el jugador del conjunto del 24 para proseguir el encuentro. Va a ser salida. Un poquito más para atrás le pide el árbitro principal. Ahora sí, para levantar el balón y salir, señores.
El conjunto del 24 que lo está ganando por la mínima diferencia y eso le está valiendo hasta ahora su pase a semifinales. Muchísimas gracias a la gente que está aprendidísima por nuestra plataforma de Facebook y también por YouTube. En Facebook estamos con 408 views. Muchísimas gracias a todos los grandes amigos que se van sumando con nosotros. Lo vemos a Villalba con la pelota. Villalba lo hace bien. Se asocia bien con el capitán. Vamos a ver qué hace el capitán. Al ras del suelo buscando a Tacuara. Intenta rechazar el conjunto del 24. Lo vuelve a tener en agua por el sector derecho. Gira, cae al piso. No hay falta, dice el árbitro. Sale con todo. Pelota que la juega larga. Lo vemos a Alonso. Tobías que lo rechaza desde el fondo. Balón para arriba. Intenta salir. A ver, lo tiene Bogado. Abriendo para Villalba que intenta aguantar, señores. El conjunto de Nanagua. Pelota que lo mueve de vuelta para el capitán. Vamos a ver. El capitán que intenta levantar buscando a Tacuara. Baja de cabeza. Intentaba. Había mano por los gestos del árbitro principal. Y va a haber tiro libre, señores, para el equipo de Nanagua. Bueno, una jugada donde Tacuara intenta bajar ese balón. Esto es lo que está complicado porque la saga central del 24 está quitando todas las pelotas que van al área. Impresionante trabajo, Cristian. Tremendo partido, señoras y señores. Y una buena posibilidad. Ahora, ¿quién se encargaría de levantar la pelota, Tony? Ahora que no está Bollo. Luigi podría ser. Vamos a ver, ahora vemos a 1, 2, 3, 4, 5 jugadores del conjunto de Nanagua parados frente al balón. En la barrera de Jonathan hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la barrera, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Va, señores, intenta el arco. Balón que se va, se pierde afuera. Va a corresponder salida, señores, para el conjunto del 24. Al final fue Trinidad el encargado de la pelota parada. Muy bien, señores. Ahí lo vemos. Al portero del conjunto del 24, Jonathan. Veremos si Julio tiene una magia otra vez hoy. Recordamos el gol de antología que había convertido en aquel encuentro que estuvimos haciendo nuestro trabajo aquí desde el Coronel Carlos Garcete. Villalba, lo tiene Villalba, recupera, señores, el conjunto del 24, avanzando el medio campo por el sector izquierdo, lo hace bien, de caño, tentaba avanzar, vamos a ver qué dice el árbitro, no hay falta, ahora sí, hay falta, y va a corresponder tiro libre, señores, para el conjunto de Nanagua. Vemos el capitán, Ronnie Bogado, ahora a Villalba. Villalba, pelota dentro del área. Pasa de todo, no llegaba Trinidad, tampoco iba cerrando Maldonado. Balón que se pierde por línea de fondo. Y va a corresponder salida desde la portería. Lo hemos sentido aquí al jugador del 24. No sé si es Insaurralde o quién el que está sentido. Ingresa la asistencia dentro del campo de juego, señores. Partido que lo está ganando el equipo del 24. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. También Elsa Duarte nos está viendo por nuestra plataforma de YouTube. Desde Piquete, mi saludo para todos ustedes. Excelente la transmisión. Fuerza Nanagua. Le deseo éxito al DT Armando. También Alexis Brites. Gol carajo, dice el que nos está mirando también por la plataforma de YouTube. 206 views tenemos por el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los grandes amigos que están conectados con nosotros a través de la Smart TV, de la TV Android. Qué fácil, como siempre venimos diciendo, hablarle al control. Hola, búscame la transmisión en vivo de Limpio Digital. Lo hace de forma individual ya la TV Android y ya estamos nosotros ahí en la TV, donde quiera que estés, en la sala, en el quincho, en el negocio, en el bar, en la bodega, allá para disfrutar de esta transmisión a través de Limpio Digital. Pelota que lo tiene Villalba. Tenta Villalba, puntea el balón, lo vemos a Maldonado. Tacuara con la pelota. Mete el freno Tacuara. Juega para atrás con Ronnie Bogado. El capitán abriendo por el sector derecho. Ahí lo vemos a Villalba de vuelta con el balón. Vamos a ver. Villalba. Pelota. Intenta dentro de la mesa. Intenta mesa. Pelota que lo va a rechazar el conjunto del 24. Pelota que la juega larga. Está el portero Alonso, que se queda con el balón. Alonso decide abrir el balón por el sector izquierdo con Candia. Ronnie Bogado, el capitán de Nanagua, que levanta el balón buscando a Zamudio. Insaurralde en la marca. Luigi Zamudio cae al piso y va a ser lateral por los que vemos al conjunto de Nanagua. Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas. Contactate al 0983 074 531.
Muy bien, señores, Zamudio. Pelota dentro del área. Lo rechaza desde el fondo. Vamos a ver, intenta aguantar. Gira, lo hace de buena manera. Buscando para el compañero que aguanta bien, abriendo por el sector derecho. Acelera el conjunto del 24, señores. González que mete el acelerador. Va González, intenta cruzar. Candia con lo justo, señores. Y va a corresponder tiro libre de esquina para el conjunto del 24 por el sector derecho, Tony. Tremendo el jugador González, que quedó como con el brazalete de capitán. Tremenda corrida, metió por el sector derecho. Tiro libre, señores, para levantar el balón. Augusto González, va González. Balote por arriba dentro del área. Mesa que lo saca, vuelve a meter. Muy fuerte la pelota para arriba de Cáceres. Y va a corresponder salida, señores, para el conjunto de Aranagua. Alonso, que no pierde el tiempo. Alonso, pelota que la juega larga buscando a Trinidad. Insaurralde que lo saca de cabeza. Vuelve a meterle el conjunto del 24. Ahí lo vemos para sacar por el sector derecho el equipo de Aranagua. Lo sigue a Aranagua. No paró. Ahora sí va a sacar Tobías, que había dos pelotas dentro del campo de juego. Ahora sí vuelve a recuperar jugando para atrás. Y lo vemos a Candia. Zamudio. Martínez con la 8, el que quedó con el brazalete de capitán. Añe con Udipa, como decía también con el tema de los números. Pelota intenta ver, fue por la mano, que dice penal. Fue penal, señores. Sí, señor. Penal para el equipo de Aranagua. Penal, señoras y señores. ¿A cuánto vamos, Tony? Confusa jugada de penal. Aparentemente cayó por el brazo del marcador central del 24. Tenemos 25, podría ser, Lauri. 25 minutos del segundo tiempo. Penal, señoras y señores. Posibilidad de pelota parada desde los 12 pasos para el equipo de la República, para el equipo de Aranagua, para tener esta magnífica posibilidad de llegar al empate. Justo que 24 prepara 3 cambios también. Muy bien, sí, señor. Vemos con la camiseta 27 y no sé si es 14. El 14 también, que se prepara. 3 cambios, señores, en el equipo del 24. Los cambios son Junior Argaña, sería uno de los cambios. El otro sería Brian Agüero. Y el 7, Giovanni Guerrero. Todo listo, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Va Tacuara. Va Maldonado. Maldonado. ¡Gol! ¡Gol! De Aranagua, señores. Desde los 12 pasos. Maldonado, Tacuara, que pone el empate, señores, en el Superclásico. Un especialista, Oscar Tacuara Maldonado, en la tanda de penales. Y hoy ahora demuestra por qué es un jugador referente aquí en la Liga Limpeña. Da el empate al equipo del Aranagua. Lo festeja la República aquí en el estadio. Lo que están viendo, la transmisión en vivo, señores. Esto vuelve a empatarse en la tarde, señores. 1-1. El Superclásico de penal. Maldonado, de penal. Tacuara para Aranagua. Este golazo está siendo presentado por Recicladora Carandá, tu punto de reciclado limpio. Y se realizaron los cambios también, Cristian. Muy bien, sí, señor. 3 cambios en el conjunto del 24. Que mete la pelota larga, que va a quedar en los pies y ahora en las manos de Tobías para salir desde el fondo, señores. El conjunto de Aranagua. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Muy bien, señores. Lo vemos a Jonathan, que levanta la pelota y la juega larga. Pelota que lo pelean, intenta aguantar de cabeza, señores. Ahora sí, Villalba, pelota mordida, Candia que rechaza el balón. El capitán que se le escapa. Pelota que juega rápidamente por el sector izquierdo. El conjunto del 24 intenta acelerar, lo hace de buena manera. Tiene espacios el equipo del 24. Me va a frenar, ahora sí, pelota dentro del área. Pelota que pasa de todos. El balón que se pierde por línea de fondo y creo que ya había falta. Y va a corresponder tiro libre, señores. Algunos empujones. Y va a corresponder tiro libre para salir el conjunto de Aranagua. JJ Friend Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Muy bien, señoras y señores. Está empatado 1-1 el equipo del 24 y Aranagua.
Farma Méndez cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Tremenda la audiencia, tremendo los amigos que están conectados con nosotros en la tarde de hoy. Alonso Tobías para sacar la pelota desde el fondo para el equipo de Nanagua. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Acelera el equipo de Nanagua, al ras el suelo el pase, lo recupera bien desde el fondo, señores, para salir. Mete el cuerpo de ahora, sí lo vemos a Jonathan que se queda con la pelota, el portero del conjunto del 24. Se encendió el equipo de Nanagua con este gol del Tacuara Maldonado. Es el equipo más insistente en este momento. Samudio, Ronnie Bogado. Maldonado que no llega, Insaurralde. Ahí lo tiene Insaurralde abriendo bien por el sector derecho, señores. El balón, Argaña que intentaba, y falta, dice el árbitro. Y corresponde tiro libre para el equipo del 24. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarnos en nuestras dos sucursales en Parquecito y Central. A ver, muy bien, señores. Tiempo para refrescarnos un poquito. Tremendo partido. Tremendo superclásico que estamos disfrutando y vos a través de las pantallas de Limpio Digital. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandacté, Mariano Roque Alonso. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio por un municipio más limpio y saludable. Contactate con ellos al 0982-633-598 y recuerden que cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Tremendo partido, Tony, lo que estamos disfrutando. Muchas posibilidades de gol de ambos equipos, lo estaban buscando, tuvieron su tiempo. Ahora en su mejor momento viene y le marcó el primero el conjunto del 24, cuando más estaba apretando el equipo de Nanagua con un zapatazo fuera del área, con un golazo. Marca el primero el equipo del 24 y ahora la posibilidad que lo tuvo a través del punto penal y de los pies, en este caso de Oscar Maldonado. En este caso de Tacuara. Parecía que está todo controlado el partido para el 24 de septiembre. Llegó este penal por una jugada un poquito confusa que ocurrió en el área del 24. El árbitro estaba prácticamente enfrente y no dudó en pitar ese penal y que le estaba dando también el empate al Nanagua. Esperemos que se abra un poquito más en estos últimos minutos del segundo tiempo, poder definir también ya al siguiente clasificado para las semifinales. Cabe recordar que si esto termina así se tiene que definir en la tanda de penales. Indefectiblemente la tanda de penales también, que es otra opción. Por eso el partido también inició más temprano el día de hoy, también tratando de precautelar cualquier eventualidad de patear penales. Muy bien, señoras y señores. El cuarto árbitro que le dice un poquito más para atrás, ahora sí. Colocando el balón, señores, tiro libre. Para hacer salida para el equipo del 24, decide jugar por el sector derecho con Insaurralde. Insaurralde levanta el balón al borde del área, lo saca bien de cabeza desde el fondo el equipo de Nanagua, señores. Ahí lo vemos a Agüero jugando al ras del suelo, moviendo bien el balón, señores. Ahí lo hacía con Martínez, que decide jugar para atrás, moviendo el equipo de 24. Intenta avanzar, lo vemos a Villalba, que intenta recuperar, acelera, recibe la falta y es tiro libre para el equipo de Nanagua. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Va a corresponder el tiro libre por el sector derecho para el equipo de Nanagua, ahí a metros y nada más del medio campo por el sector derecho. Ahí lo autoriza el árbitro, señores. Pelota al borde del área, Tacuara que no llega, pelota dentro del área, lo pelea Trinidad, gira Trinidad, levanta el balón, pelota larga y se va a perder por línea de fondo. Me sorprendió un poco el cambio aquí de González, que estaba siendo muy interesante por el sector derecho. Y fue uno de los cambiados en este triple cambio que aprovechó el 24 para hacer. Muy bien, señoras y señores. Los ingresados eran Agüero, Guerrero y Argaña. Argaña. Junior Argaña con la camiseta número 20, con la 7 Giovanni Guerrero y con la 14 Brian Agüero. Los que ingresaron en el equipo del 24 de septiembre, justamente cuando el penal. El cambio estaba preparado antes del penal. Antes. Tal vez el planteamiento también del profe era tratar de cerrar el partido, pero bueno, llegó ese penal. Pelota que lo pelean para arriba. Vamos a ver, Mesa, pero ya había falta.
Había un codo extendido con los gestos que hace el árbitro principal y es tiro libre para Nanagua. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Ahí lo vemos a Candia para colocar el balón. Zamudio que da indicaciones para allá, le dice a Mesa. Ahí también a Trinidad que van por el sector derecho, al lado de Tacuara. Alonso que vuelve a levantar el balón. Arriba Tacuara. Balón que se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida para el 24. Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Tremendo lo que es Tacuara en el área, aparentemente ni nos saltó y estuvo más alto de los otros defensores. Muy bien, señores. El balón que fue por el árbitro principal, detiene la jugada. Y ahora deja correr de vuelta el balón para proseguir el encuentro. El Bogado para Candia. Vení más para acá, le dice Candia. Decide jugar con Zamudio por el sector izquierdo, que lo manda de cabeza para Trinidad, que no llega. Insaurralde sí, de pecho. Vamos a ver, pero ya había falta sobre Insaurralde. Y es tiro libre para el 24. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Pelota que lo tiene el 24. Insaurralde levanta el balón, la juega larga. Candia que intenta poner el cuerpo. Corre el balón y lo tiene desde el fondo, señores. Alonso. Alonso que levanta la pelota y la juega larga. E intenta de cabeza. Vamos a ver. Lo rechaza desde el fondo. Vuelve a recuperar el conjunto de Nanagua. Aranda abriendo por el sector derecho. Ahí lo tiene el 24 de vuelta. Ras el suelo. Una buena pelota, señores. Intentaba. Se le fue por el taco y le queda para atrás el balón. Intentaba acelerar Agüero. Ahora, ¿qué dice? Hay falta y tiro libre de Tony. Recordemos que Alonso es protagonista de que su equipo haya mantenido ese 1-0 por dos tapadas espectaculares que tuvo mano a mano. Le dio la posibilidad a Nanagua, que ahora está empatado. Sí, señor. Justamente del Tremendo. portero Tobías Alonso, el de las tapadas importantes. O en este caso 24 ya iba a estar con un par de goles para arriba. Intenta de cabeza salir. Ahora sí, señores. Ronnie Bogado vuelve a recuperar. Intenta meter el balón. Lo vemos a Mesa que lo pelea. Insaurralde que gana la posición. Mete el cuerpo. Recibe la falta. Y va a haber tiro libre. A ver. No hay tarjeta de nada. Ahora sí va a corresponder tiro libre, señores, desde el fondo. Para el equipo del 24. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Mientras vemos que se prepara un cambio más en el equipo de Nanagua. Con la camiseta número 14, si no estoy equivocado, se prepara el cambio en el conjunto de Nanagua. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autorepuestos. Giovanni Rosales es el que está para ingresar en el equipo del Nanagua. Lo vemos retirarse a Damián Mesa. Muy bien, Mesa que se retira, señores. Rosales para ingresar en el equipo de Nanagua. De este chico me habían dado una buena referencia en un partido anterior que tuvimos compañeros con Nanagua. Rosales. Sí, me dio una buena referencia a él. Muy bien, señores. Rosales, Giovanni Rosales dentro del campo de juego. Recupera el conjunto del 24. El balón que lo abre por el sector izquierdo, moviendo el balón. Vamos a ver, pelota que se pierde por el costado. No hay falta, no hay nada, dice el árbitro. Es lateral para Nanagua. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Jardín de los Pollos. Ahora sí, señores. Tacuara que intentaba. Ahí lo vemos el capitán Bogado habilitando el balón. Recupera de muy buena manera el conjunto del 24. Pelota que mete, intenta avanzar. Le roban el balón. Blas con la pelota intenta jugar al ras del suelo. Lo rechaza desde el fondo. Para bien el balón. Levanta la pelota Aranda. Intentaba, señores, el conjunto del 24 avanzar. Vamos a ver con lo justo para marcar. Lo vemos Aranda. Aranda que sale y juega rápidamente con Esquivel. Jugando para atrás. Moviendo el conjunto de Nanagua desde el fondo para salir. Pelota que la juega larga. Intenta dominar Trinidad. Lo vemos a Tacuara. Tacuara que aguanta. Vamos a ver qué hace Tacuara. Intenta girar. Cae al piso. Esquivel que juega larga. Recupera 24. Se resbala. Igual envía el pase. Vamos a ver. Intentaba acelerar, señoras y señores. Agüero. Pero ahí continúa con Maldonado. Abriendo por el sector derecho. Esquivel con la pelota. Levanta la mirada Esquivel, ahora el balón, buscando a Rosales. Insaurralde con la cabeza. Sale desde el fondo del conjunto del 24. Rosales que puntea. Lo vemos. Viene a Zamudio. Moviendo el balón rápidamente para el compañero Aranda.
Bogado. Esquivel intentaba, ahora sí el capitán, señores, abriendo por el sector izquierdo. De muy buena manera el conjunto del 24 que acelera por el sector izquierdo con una buena posibilidad por el sector izquierdo. Vamos a ver que mueve el balón, bueno para atrás de vuelta, retrocede el balón, moviendo para el compañero que lo hace de buena manera. Cáceres que intentaba, Cáceres de vuelta por el sector izquierdo. Vamos a ver, ahora sí, pelota para arriba, buscando, muy fuerte la pelota. Argaña que se estaba proyectando por el sector derecho y corresponde salida para el equipo de Nanagua. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura por un municipio más limpio y saludable. Contactate al 0982-633-598. Pelota que ahí lo pelea Trinidad. Intenta quedarse con el balón. Trinidad gira, 2 en la marca. Trinidad, Insaurralde que se adelanta de vuelta, señores. Balón que lo va a sacar Argaña. Argaña que mueve para el compañero, abriendo el balón por el sector izquierdo, pelota que la juega larga. Ahí lo tiene el 24, lo vemos que recupera rápidamente en el agua por el cuerpo. Ahora sí, señores, se gana el lateral. Muchos saladeños están pendientes de esta transmisión también para conocer al quién será su rival el próximo domingo. Segundo partido de la jornada del domingo, Cristian. Pelota que lo tiene el conjunto de Nanagua, señores, dentro del área, al arco. ¡Gol! De Nanagua, señores. Una jugada por el sector del derecho. Y para cerrar, Rodrigo Esquivel, que pone el segundo, señores, y lo da vuelta el conjunto de Nanagua, que no quiere saber nada de ir a penales. Nanagua, que quiere llegar y ser semifinalista en la Liga Limeña. Pero qué golazo de Ezequiel, qué golazo, qué jugada magistral por el sector derecho. Fusiló al arquero del 24 para poder convertir el segundo del equipo de Nanagua para ir adelante y soñar en esa semifinal. Tremendo gol, señores. El equipo de Nanagua que pasa a ganar por 2 goles contra 1. La festeja el público en las gradas, en el Facebook, en el canal de YouTube. Esto explota, señores. ¡Feliz la República! Este golazo está siendo presentado por Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio. Muy bien, señores, rápidamente que lo mueve el conjunto del 24, el capitán jugando para atrás. 2-1, victoria hasta ahora del equipo de Nanagua, que lo vuelve a sacar desde el fondo de cabeza. Ahí lo vemos a Rosales que intenta girar de cabeza el capitán Ronnie que intentaba. Pelota que se pierde por el costado, que se levante, no pasa nada, dice según los gestos el árbitro principal. Y lo tiene el 24 moviendo por el sector izquierdo. Rosales en la marca, jugando para atrás. Ahí lo mueve, toca el equipo del 24 intentando encontrar los espacios para tratar de llegar rápidamente al empate, señores. Saliendo desde el fondo, moviendo por el sector derecho, señores. Ahí lo vemos a Fernández. Fernández con el balón, pasa de 1, de 2 y lo revienta desde el fondo y corresponde lateral, señores, para el 24. A los 40 minutos del segundo tiempo llegó el gol del Nanagua. Ezequiel Esquivel en el primer gol se emocionó con el gol del empate y ahora es protagonista de este segundo gol. Lo vimos muy emocionado con ese empate y ahora fue protagonista, fue el que marcó el segundo gol, Cristian. Pelota que la juega larga, intenta aguantar, vamos a ver, Candia en la marca. Pelota que aguanta Argaña, intenta Argaña, se gana un tiro libre de esquina por el sector derecho del conjunto del 24, que está apretando, que quiere llegar al empate, señores. Material de construcción Santa María, todo para la construcción y hierro, pinturas, artículos de ferretería encontrados en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino en Limpio. Tiro libre para el conjunto del 24. Martínez, que deja ahí el balón para el compañero. Vamos a ver quién se acerca. El tercero que viene para ejecutar el tiro libre. Muy bien, Guerrero. Es Guerrero el encargado de levantar el tiro libre de esquina. Ahora sí, balón para arriba dentro del área. Intenta de cabeza en el segundo. Está, no. Acá estoy yo, dice el portero Tobías Alonso, el de las tapadas importantes en el equipo de Nanagua, que se queda con el balón. Gracias a Tobías, el equipo de Nanagua pudo tener la opción del empate y ahora está ganando 2-1. Ahora sí lo vemos al portero, señores. A Jonathan que se queda con el balón. Abriendo rápidamente por el sector derecho. El conjunto del 24 para levantar el balón. Pelota que la juega larga. Vamos a ver. Deja correr la pelota. Acelera. Vamos a ver si llega o no. No. Agüero que intentaba. Pelota que se pierde por línea de fondo. Hay un jugador caído en el equipo de 24. Y se va a pedir la asistencia. A parar un ratito el encuentro, señores. Partido emocionante que estamos viendo entre
el superclásico rinconiano. Victoria esta hora del equipo de Nanagua por 2-1. Vibrante encuentro, se puede disfrutar en este momento. Impresionante la cantidad también de personas que nos están viendo por nuestro canal de YouTube y también por el Facebook. Estamos más de 600 views. Muchísimas gracias a todos los que se suman y están con nosotros en vivo y en directo. Muy bien, señoras y señores, va a corresponder salida desde la portería para el equipo de la República. Todavía que levante el balón, la juega larga, vamos a ver, ahí lo pelea Trinidad, hay falta y va a corresponder tiro libre para el equipo del 24, señores, desde el fondo. A ver, ahora sí, señores, lo autoriza el árbitro. Insaurralde con la pelota, vamos a ver qué hace Insaurralde, moviendo el medio campo, el conjunto del 24, busca levantar el balón al borde del área, sale a medias de cabeza, lo vemos a Rosales acelerar, también Agüero en la marca. A ver, bueno, intentaba Rosales que intenta avanzar. Pelota que lo tiene el conjunto de Nanagua. Cae al piso que dice el árbitro. Esto es falta y tiro libre. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras y todo lo referente al servicio hidráulico. 0982-435-657. Cristian, acá también los amigos. Julio Barrientos dice: Cristian Colmán-Pico, el orator, el gran animador del Garden Disco Pop de Limpio. Y también nos dice... Estamos dos animadores acá con mi querido Alex. Francisco Espele y Fuerza 24 de septiembre mirando el partido de Versate y Argentina. Muy bien, señores, vamos a ver. Lo tiene el conjunto del 24, saliendo desde el fondo. Mirada, que levante la mirada, mete el freno. Decide jugar rápidamente por el sector izquierdo. Acelera el compañero, vamos a ver si llega bien Cáceres. Ahí lo vemos a Cáceres. Ahora sí. Cáceres moviendo para el compañero que lo mueve bien desde el fondo. Guerrero que intentaba, gira de vuelta, jugando para atrás. Ahí lo tiene el conjunto del 24. Tratando de encontrar los espacios para tratar de golpear y llegar al empate. El conjunto del 24 de cabeza. El capitán que intenta apretar. Abriendo por el sector derecho. Se le muestra Insaurralde. Decide jugar ahora sí con Insaurralde. Juega para atrás. Intentaba de vuelta Argaña. Balón que se pierde por el costado y corresponde el lateral para el equipo del 24. Pásame la mira, dice Insaurralde. Ahora sí, el balón para él. Toma espacio Carrera. Insaurralde. Va Insaurralde. Pelota que la juega larga. Intenta de cabeza. Cambia que lo saca a medias. El autor del segundo lo revienta del costado. No quería complicaciones y corresponde lateral de vuelta para el 24. JJ Fran Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. Sale el conjunto de Nanagua, moviendo bien, buscando para Trinidad. Trinidad hace la pausa, juega bien, intenta avanzar, abriendo por el sector derecho el capitán Bogado. Con espacio el conjunto de Nanagua. Va Rani, va Bogado, va Nanagua dentro del área, intenta avanzar, cruza. Tremendo el portero, señoras y señores. Jonathan. Estaba el tercero de Nanagua. J Autorepuestos, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. J Autorepuestos. Tremendo el último avance del equipo de Nanagua, Cristian. Tremendo el partido, señores. Nanagua que lo quiere cerrar. 24 que está en busca del empate. Lo quiere estirar en la tanda de penales. El Nanagua que tiene esta posibilidad de tratar de aumentar el marcador de pelota parada. Por el sector derecho, tiro libre. Lo vemos atacar a Maldonado de lado. Ahora sí, Oscar Maldonado. A ver, intenta aguantar. Línea de fondo en la marca. Vamos a ver si intenta recuperar el conjunto del 24. Sigue aguantando. Gira. A ver qué dice el árbitro, no hay falta. Ahora sí, banderín levantado. Va a corresponder, hay empujones. Hay empujones por los gestos que podemos ver. ¿Corresponde tiro libre en este caso, Tony? Aparentemente salió la pelota. Vamos a ver. Córner de vuelta, señores. Tiro libre de esquina para el conjunto de Nanagua. ¿Cuánto vamos, Lauri? ¿Cuánto falta, Lau? Para el final del encuentro. Y lo vemos a Tacuara. Para colocar el balón, señores. Tensión al máximo. Ya estamos sobre descuento, Cristian. Tensión al máximo en el superclásico rinconiano. Nanagua que lo quiere cerrar. Tacuara. Balón para arriba. Jonathan con los puños. Sale a media. Ronnie intenta cerrar de derecha de vuelta al arco, señores. Trinidad, pero ya estaba el banderín levantado. Estaba en posición adelantada y esto es uno de los últimos que le queda al equipo del 24, señores. Jonathan, que sale rápidamente para el compañero por el sector izquierdo. Lo tiene el conjunto del 24. Pelota para arriba, buscando al compañero. Fuerte el balón en las manos de Alonso.
para ganarse unos segundos fundamentales, Tony. Para mí la figura del partido, Alonso, el arquero de Nanagua, que defendió como pudo O estaríamos hablando de otro resultado a estas horas. ese momento culmen, donde estaba insistiendo por todos lados 24 y fue protagonista de este partido. Muy bien, señoras y señores. Reclama el banco de Nanagua una falta o una mano. Es lateral para el equipo del 24. Pinta aguantar, ahora sí, el balón para arriba. Tacuara que saca de cabeza, vuelve a meter a Aranda. Balón que lo tiene y juega Rojas. Vamos a ver quién tiene el balón, si lo mete Rojas. Hay un jugador en el campo. Jugador caído. Hay un jugador caído. Pelota al borde del área, Zamudio que lo saca. Kiel también vuelve a recuperar el equipo del 24. Trinidad con el balón y ahora detiene la jugada, señores, para pedirle asistencia. Estuvo por unos minutos inconsciente aparentemente. No se movía y medio que me preocupaba, ¿verdad? Daba la impresión de que no estaba respirando incluso el... ¿Verdad? Sí. Me asusté por un momento. ¿Será? Muy bien, el capitán, ahí está Bogado, que está siendo ayudado para ser retirado del campo de juego, señores. Ronnie Bogado, el capitán del conjunto de Nanagua. Hubo un cruce con Tacuara de cabeza. Cabeza con cabeza. No vimos cuánto mostró el árbitro, ¿verdad? No vimos. Yo no pude ver hasta ahora cuántos minutos. Ya tenemos ya como 5 minutos de... Muy bien, señores. Tacuara levanta el balón. Va a ser lateral y ahora es el final, señores. Final del encuentro. Victoria del equipo de Nanagua. Lo festeja la República. Clasificado. Y todos van a buscar al arquero. Todos van a buscar al arquero que fue la figura en este partido. Figura de Olimpia Digital tremendo. Lo que demostró hoy el arquero para poder defender esos momentos más candentes del encuentro. Alonso, para nosotros la figura de Olimpia Digital, Cristian. Tremenda tapada cuando lo estaba ganando el equipo del 24 de septiembre. Victoria, 2 de seguido, tapada realmente alucinante del portero Alonso para callar el gol de lo que podría ser el segundo y el tercero. Y vamos a estar hablando del equipo del 24 y en eso llega la tapada fenomenal. Tapadas fenomenales de Alonso. Espectacular, fue uno de los jugadores insignia de este equipo de Nanagua. Donde no le salía a Nanagua nada, estuvo él para poder contener esa presión alta que tuvo el 24 de septiembre de Rincón. Muy rápido el equipo de 24. El grupo también, todos los aficionados y los jugadores van a abrazarlo en este momento muy importante para el equipo de la clasificación a semifinales. Tremenda victoria, señoras y señores. Y más aún, poder llegar a semifinales y ganar a tu tradicional rival que tiene un plus extra otra vez para poder festejar ahora como lo está haciendo con su público en las gradas, festejando este triunfo realmente fabuloso del equipo de Nanagua y la gente que lo está festejando a través del canal de YouTube, a través de la página de la plataforma de Facebook. Tremendo a los grandes amigos que estuvieron en contacto con nosotros en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a todos los grandes amigos por estar, compartir, comentar y acompañarnos como siempre en toda cobertura en vivo y nos preparamos para un fenomenal trabajo el fin de semana, Antonio. Así mismo, hay que ser interesante también, seguro en todo lo que sea la zona de Rincón. Festejo importante, como está diciendo también Cristian, un plus especial, la victoria del equipo de Nanagua en el clásico zonal. Ya perdés 6 la clásico. Ya perdés la clásico. El clásico de barrio no sé quién. Este año compartieron victorias. Sí. Recuerdo que compartieron victorias, ganó 24 en su cancha, en su reducto ganó Nanagua. Y en la instancia del mata-mata estuvieron empatados en prácticamente casi todos los partidos, porque el gol llegó en el segundo tiempo de 24 y después se abrió también este encuentro deportivo, o sea, se abrió para que pueda Nanagua también conseguir esta victoria. Ahí creo que hace un gesto la compañera. Muy bien, señores, todo listo. Bueno, también ya tenemos un premio entregado a nuestra compañera Cristian, nuestra compañera Cintia Duarte. Tenemos también otro premio, enseguida vamos a hacer la nota también
con el arquero, para agradecer también a Central de Ofertas, que es la empresa que patrocina y que está con nosotros siempre con el tema de los jugadores. Y el domingo vamos a estar arrancando desde bien temprano la cobertura, Tony. Sí, 12:30 aproximadamente vamos a estar también con la previa, saludando también a todos y esperemos también que la gente se sume con nosotros, con nuestro trabajo, con la tanda publicitaria, que es lo que también nos ayuda muchísimo para poder hacer este trabajo. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros en la tarde de hoy, tanto en Facebook, en YouTube. El domingo, ya lo saben, señores, doble jornada para disfrutar del apasionante campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol. Impresionante, muchísimas gracias a toda la gente que se sumó, espectacular trabajo. También muchísimas gracias por sumarse y acompañarnos en este trabajo que lo hacemos con muchísima esfuerzo, con muchísimas ganas también para llevar lo mejor de la Liga Limpeña de Fútbol. Muy bien, vamos cerrando lentamente, Tony, ¿te parece bien? Agradeciendo a los presentadores, a los patrocinantes, a los amigos que como siempre nos van acompañando en todas las coberturas. Allá también, como fue en la jornada mitad de semana de Superclásico, realmente tremendo partido, emocionante con victoria y clasificación del equipo de Nanagua. Y ya todo listo para lo que va a ser el domingo, doble jornada. A primera hora, a las 13 horas puntualmente, va a estar arrancando el equipo de Sudamérica ante el Guaraní. Y a segunda hora, el Río Salado, que está Nanagua, exactamente, con el clasificado del día de hoy, el equipo de Nanagua. Así que ya está todo más que confirmado para lo que va a ser el fin de semana. Ahí está, muchas gracias compañeros, excelente el trabajo de ambos hoy, muchas gracias también a toda la gente que se sumó, que está ahí del otro lado compartiendo con nosotros desde cualquier parte del planeta, por supuesto, siempre puedes vernos y escucharnos y principalmente agradecemos a los presentadores que hacen posible que podamos compartir con todos ustedes a Material de Construcción Santa María, a Central Ofertas, multitienda para toda la familia, a Farma Méndez y cuida tu salud y tu economía, a Recicladora Carandaí, tu punto de reciclado en limpio, a Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, a JHS Hidráulica, taller de reparación, JJ Infranservicios, todo para su piscina, JA Autorepuesto, todo lo que tu vehículo necesita, Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada, taller Alfoc de reparación y mantenimiento, Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo, embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia, y también por supuesto a Nuevo Horizonte Ambiental por compartir con nosotros en todas las transmisiones y por supuesto principalmente a vos. Mi nombre es Alex Cuellar y será hasta el día domingo. Gracias Tony, gracias Nicky, gracias a toda la audiencia, gracias Lau y también a nuestro amigo Fabri que estuvo en cámaras. Chau, chau, chau.